denominado Introducción a la Microbiología. En el programa de clase, ustedes tienen lo que son los objetivos de cada una de ellas, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos y el temario de los mismos. Así que no me voy a detener a ir leyendo paso por paso, pero en esta oportunidad vamos a conocer qué es la microbiología y otras ciencias muy relacionadas, como lo es la inmunología, algunos aspectos históricos y también conoceríamos lo que son los principales instrumentos y técnicas empleadas en esta rama de la biología. Vamos a comenzar definiendo qué es la microbiología. Para definir microbiología, vamos a partir de que la palabra microbiología se deriva de tres palabras de raíces griegas que son micros, que significa, ¿qué creen ustedes que significa micro? Pequeño. Pero en esta ocasión, eso de pequeño se relaciona a que no es visible a simple vista, sino que para visualizarlo es necesario utilizar, en la mayor parte de los casos, un equipo, un instrumento especial de esta área, ¿verdad? Bios, ¿qué significa bios? Significa vida, ¿verdad? Y logos significa lo que es tratado, estudio o ciencia. Por lo tanto, la microbiología es aquella ciencia o el estudio de todos aquellos seres vivos microscópicos, ¿verdad? Aquellos seres vivos que no podemos visualizar. Por lo tanto, el objeto de estudio de esta ciencia son lo que nosotros denominamos como microorganismos. ¿Y qué son los microorganismos? Son entes vivos, ¿verdad?, que no son visibles al ojo humano, pero que están muy relacionados en algunos casos con relaciones biológicas beneficiosas o dañinas para el ser humano. Y dentro de los microorganismos encontramos nosotros seres procariotas y seres eucariotas simples. ¿A qué se refiere que unos sean eucariotas y otros sean procariotas? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Básicamente la definición o la división de tanto procariotas como eucariotas se refiere a la presencia de núcleo verdadero. Los eucariotas poseen un núcleo verdadero y el núcleo bajo estas circunstancias es aquel organismo en el cual nosotros encontramos lo que es toda la información genética de dicho ser vivo, pero son eucariotas simples, lo que estudian la microbiología. Y los procariotas, su material genético no se encuentra delimitado por ninguna membrana nuclear, no tienen un núcleo verdadero, pero son hasta cierto punto importantes o relevantes para el estudio de la microbiología. La microbiología como tal es una ciencia que se fue gestando poco a poco, se fue evolucionando poco a poco, y conforme fue evolucionando comenzaron a surgir otras ramas o disciplinas más especializadas de lo que es la microbiología, ¿verdad? Cuando se comenzó a dividir la microbiología en estas disciplinas asociadas: la bacteriología, que estudia bacterias, la protozoología y entomología, que estudia lo que nosotros conocemos genéricamente como parásitos, ¿verdad? La micología, que estudia hongos, y en estas cuatro ramas sí nosotros encontraríamos lo que denominaríamos lo que son microorganismos, ¿verdad? En algunos libros antiguos a los microorganismos lo toman o lo denominan también como sinónimo de microbios, pero lo correcto es decir microorganismos. Y dejamos por último lo que es la biología, porque básicamente en la biología no es que se encuentren microorganismos como tal. Cuando lleguen al área de la biología van a ver que los virus son o se consideran básicamente partículas infecciosas, no se consideran microorganismos en sí. Y a la par de que se fue desarrollando, fue evolucionando lo que es todas estas disciplinas de la microbiología, también se fue desarrollando lo que es el área importante de la inmunología, ¿verdad?
que no estudia en sí lo que son microorganismos, pero sí estudia lo que son reacciones que tienen que ver con microorganismos. Y para ir conociendo lo que es así superficialmente lo que es la historia de la microbiología, vamos a decir que en 1976 este señor de apellido Collard dividió el estudio de la historia de la microbiología en 4 grandes periodos. El primer periodo especulativo, en el cual, ¿qué significa especular? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra? ¿Qué se supone que? ¿Verdad? Antes del segundo periodo no se sabía o no se conocía o no se había demostrado la presencia o existencia de los microorganismos, porque no se les podía ver. Recordemos uno de los elementos importantes que a simple vista no los podemos ver. Pero se especulaba la existencia, en algunos autores mencionan, de esas criaturas invisibles que se pueden relacionar con enfermedades. Pero luego, en el segundo periodo, al cual se debe un gran avance en la microbiología, es cuando ya se descubrieron en sí los microorganismos. ¿Y debido a que se descubrieron los microorganismos? Cuando se perfeccionaron o se inventaron lo que nosotros conocemos como microscopios. Y eso fue alrededor del año de 1675 que se comenzaron a fabricar microscopios un poco más complejos, que permitió evidenciar la presencia o existencia de esos microorganismos. El tercer periodo fue cuando esos microorganismos que se visualizaron en los microscopios lograron replicarse o lograron cultivarse en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Se realizaron lo que son cultivos y vamos a ver qué es un cultivo. Y esto sucedió a finales del siglo XIX. Vean ustedes la diferencia en cuanto al tiempo entre el descubrimiento y lograr aislar in vitro lo que son microorganismos. Y la última etapa del desarrollo de la microbiología básicamente es la que estamos viviendo del siglo XX para acá. Los avances tecnológicos han permitido que se avance, valga la redundancia, mucho en lo que es el conocimiento del objeto de estudio de la microbiología. ¿Cuál habíamos dicho nosotros que era el objeto de estudio de la microbiología? Los microorganismos. Y ahí solo para algunos hitos históricos del desarrollo de la microbiología. Antes de que se descubrieran los microorganismos o que se visualizaran por primera vez los microorganismos, se especulaba que las enfermedades, el origen era bien diverso, ¿verdad? Se asociaba el padecimiento de enfermedades a un origen sobrenatural. A veces se pensaba que se debía a brujería, a maleficios, etcétera, o bajo ciertas circunstancias se pensaba que el padecimiento de las enfermedades era debido a un castigo divino por los pecados que cometía la humanidad, ¿verdad? Pero en ese entonces no se conocían los microorganismos, y este señor Lucrecio, ese romano, describió o supuso que las enfermedades eran ocasionadas por criaturas invisibles que podrían andar circulando en el aire, ¿verdad? Que podrían andar circulando en el aire o incluso en el agua. Incluso si ustedes conocen un poco de lo que es las historias bíblicas, habrán visto por ahí de que bajo ciertas circunstancias, aquellas personas que evidenciaban alguna enfermedad, como por ejemplo la lepra, ¿qué hacían con ellas? Las aislaban, ¿verdad? Las separaban de la población sana y le decían a los leprosos que eran pecadores, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento hay evidencias claras de las primeras medidas de profilaxis o de prevención de la enfermedad, porque una de las medidas de prevención es aislar a los enfermos, ¿verdad? Para evitar que se continúen contagiando o enfermando las diversas poblaciones. Hay evidencias también que en el periodo neolítico del desarrollo de la humanidad, los individuos de esa época conocían cómo elaborar productos lácteos, es decir, queso y yogur, y la producción de esos productos lácteos tiene que ver con la presencia de microorganismos. Pero no conocían los microorganismos, pero sí sabían cómo hacer dichos productos. Incluso en Egipto se tienen las evidencias de que fueron la primera población que logró fabricar lo que son vinos y cervezas.
que tienen que ver con procesos fermentativos relacionados con la multiplicación de microorganismos, pero no tenían conocimiento exacto de a qué se debía dicho proceso. Incluso en algunas tribus aborígenes de los Estados Unidos, ellos tenían la idea de que para evitar que se le arruinaran los alimentos, sabían cómo conservarlos. Por ejemplo, las carnes las aplicaban abundante sal para evitar la proliferación de microorganismos, pero no conocían los microorganismos, pero sí sabían cómo evitar que se le arruinaran lo que son los alimentos. Y aquí tenemos en este jeroglífico que se encontró en una de las pirámides de Egipto, el retrato, por decirlo así, de un sumo sacerdote egipcio. ¿Qué le ven ustedes a este individuo? ¿Qué característica relevante le miran a este individuo? La pierna. Y ese es uno de los signos de la poliomielitis, ¿verdad? Se supone, por las evidencias clínicas, por la historia clínica que se conoce, que probablemente este individuo padecía una forma clínica de poliomielitis, pero no sabían en ese entonces que era una enfermedad ocasionada por un agente infeccioso. También cuando sucedían las grandes pandemias en la Edad Media, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes habrán oído alguna vez de la llamada peste bubónica o peste negra, que es transmitida a través de las pulgas de la rata y es ocasionada por una bacteria, ¿verdad? Se logró observar que para evitar que las poblaciones se enfermaran, se aislaba en su totalidad lo que son aquellas personas enfermas y los que morían por esa enfermedad. Incluso se logró, lo que casi se hizo en los inicios de la pandemia por el COVID, que aquellas personas que morían por esa enfermedad eran quemadas para evitar que quedaran en el ambiente y continuaran infectando lo que es el ambiente. Sí, este señor, Jerónimo Fracastorius, hizo muchas observaciones y escritos y estudió enfermedades que aparentemente, por lo que describía lo que eran lepra, describía casos de lo que es sífilis e incluso describió casos de peste, ¿verdad? Y el libro que él dejó se llamaba The Contagion and Contagios, que básicamente ahí establecía los mecanismos de contagio de dichas enfermedades. Pero fíjense bien en qué época realizó esas observaciones y esos escritos. Todavía no se habían inventado lo que son los microscopios. Por suposiciones o por especulaciones quedaron esas evidencias, y son evidencias muy importantes que abonaron a lo que es el estudio de la microbiología. Pero luego, algunos autores, algunos investigadores comenzaron a decir que no era posible que lo que ocasionaban las enfermedades fuese simplemente el aire, ¿verdad? Y comenzaron a querer ver qué era lo que ocasionaba la enfermedad, ¿verdad? Comenzaron a querer descubrir qué ocasionaba la enfermedad. Y vino este señor, Robert Hooke, un inglés, allá por el año 1665, que comenzaron a utilizar diversos lentes y él hizo observaciones, pero a nivel de botánica, ¿verdad? Él hizo dibujos de las células del corcho y de las células del moho e incluso de las hojas del tabaco. ¿Y por qué es importante esto? Porque él fue el primero que acuñó o que describió y escribió la palabra célula. ¿Por qué? ¿Qué significa célula? Etimológicamente hablando, célula se refiere a celda, ¿verdad? A una celda, y básicamente esto es lo que él observaba, y cada una de estas divisiones él dijo o le denominó célula. Él fue el que acuñó ese término. Pero aquí ya se comenzaron a evidenciar, o se comenzaron, por decirlo así, a inventar los primeros microscopios rudimentarios. Pero el inicio de la microbiología como ciencia se debe básicamente a este señor, a Anton van Leeuwenhoek, que era un comerciante neerlandés, es decir, originario de Holanda, que tenía sus recursos, era una persona acomodada y comenzó a, por decirlo así, a experimentar colocando lente sobre lente, ¿verdad? Parecidos a estos, lente sobre lente, para ir aumentando
el tamaño de lo que él quería observar. Él fue el primero que realizó una descripción detallada de lo que nosotros conocemos actualmente como microorganismos. Él hizo los primeros dibujos y todos esos dibujos de lo que él observaba lo mandaba a lo que actualmente conoceríamos como la Academia de Ciencias, ¿verdad? A la Sociedad Real de Ciencias. En ese entonces él mandó alrededor de 400 cartas y con ir poniendo lente sobre lente, él hizo observaciones de objetos de hasta 200 veces su tamaño, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es un microscopio de los rudimentarios que utilizó Leeuwenhoek, y eso le permitió observar por primera vez microorganismos. Se dice que incluso él observó lo que eran sus propias heces e hizo las descripciones de algunos protozoarios del ambiente y de algunos protozoarios de muestras clínicas, ¿verdad? Analizó diversas muestras y él describía eso que estaba observando, gracias, eso que estaba observando como animalucos, todavía no le denominaban microorganismos, ¿verdad? Esos animalucos, y describió lo que es el movimiento. Esas observaciones que él hizo, esta es una de las de las láminas que él hizo, de los dibujos que él hizo, se mantienen todavía algunas de las descripciones que él hizo. Por eso se considera a Leeuwenhoek como el padre de la microbiología. Este fue el punto de inicio de la microbiología como ciencia. Tenemos más investigadores. Aquí tenemos, por ejemplo, a Louis Pasteur. ¿Con qué asociaríamos nosotros a Pasteur? ¿En dónde habrán oído mencionar esa palabrita? ¿Cómo? Como un proceso conocido como pasteurización, ¿verdad? Que se emplea para la elaboración de leche, la leche pasteurizada. Y en una clase más adelante les van a mencionar lo que son los agentes físicos que se utilizan para controlar lo que es el crecimiento de microorganismos. Pero además, él evidenció o comenzó a estudiar los procesos de fermentación derivados de la acción de microorganismos. Antes de que se descubrieran los microorganismos, acordémonos, se pensaba que todos los procesos que se sucedían eran debido a criaturas invisibles, o que sucedía algo de la nada, pero por las evidencias que él presentó, se dio o sentó las bases de lo que era la causalidad de muchos de los fenómenos que observaba. Y tenemos por allá en la otra esquina al señor Robert Koch. ¿Han escuchado hablar de Koch? Fue el que descubrió y estudió por primera vez al agente causal de la tuberculosis, ¿verdad? Y comenzó a realizar muchos estudios e incluso sentó las bases para definir lo que es la teoría de la enfermedad microbiana. Pero para poder observar todos esos microorganismos, para poder observar esos entes pequeños microscópicos, fue necesario el perfeccionamiento de un equipo. Y el equipo que se emplea para visualizar los microorganismos se denomina microscopio. Ahí tenemos un microscopio de los comunes que ustedes van a ir a utilizar en lo que es los laboratorios de esta asignatura, pero vamos a catalogar o vamos a dividir los microscopios en tres clases. Existen microscopios simples, los microscopios compuestos, que ese es uno de ellos, y los microscopios electrónicos, que son los más complejos. Los microscopios simples, el más conocido, lo que nosotros, ya hemos entrado quizá alguna vez en contacto con él, son las lupas, ¿verdad? Pero otro ejemplo de microscopio simple es el llamado microscopio estereoscópico. Este se utiliza para estudiar los especímenes, es decir, el agente microscópico o la muestra clínica en 3 dimensiones: largo, ancho y diámetro, ¿verdad? Y a bajo aumento, no permite obtener un aumento tan grande como los otros microscopios. La fuente de luz para poder visualizar el espécimen está ubicado sobre la muestra. La muestra se coloca en esta parte y la luz viene de acá arriba, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es la lupa. Los microscopios compuestos, llamados también ópticos, quizás son los de uso más rutinario en el laboratorio. Y
Estos tienen diferentes magnificaciones, es decir, poder de aumento. Pueden aumentar 4, 10, 100 o 1000 veces el tamaño de lo que queremos observar, ¿verdad? Se puede apreciar con mucho más detalles el agente microscópico que queremos describir. Y la fuente de luz, a diferencia del anterior microscopio, está colocado en la parte inferior. ¿Qué tipo de microscopios compuestos u ópticos conocemos? Bueno, tenemos el de campo claro, que es el que van a emplear ustedes ahí abajo. Tenemos el microscopio de campo oscuro, el de contraste de fase y el de fluorescencia. La imagen que se observa en esos microscopios se forma por la acción de 2 o más lentes. Generalmente son 2 sistemas de lentes, unos llamados oculares, que son los que están ubicados en esta parte, que son los más cercanos a nuestros ojos, y los otros llamados objetivos, que son los que le dan el poder de magnificación a este sistema de visualización. El microscopio de campo claro, que es el de mayor uso, este produce una imagen oscura sobre un fondo claro, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a ver el microscopio, van a ver van a entender esta definición. Este tiene un poder de aumento de hasta 1000 veces lo que estamos observando, ¿verdad? Tiene un poder de aumento de hasta 1000 veces. Y el poder de resolución, es decir, para distinguir entre un punto y otro, es de 0.1 micras. Es de 0.1 micras. Pero fue hasta el año 1878 que este señor Ernest Abbe fabricó o empleó por primera vez el objetivo que se conoce con el nombre de 100 por, que es el que permite, en conjunto con los oculares, que se obtenga un incremento de la imagen de hasta 1000 veces el tamaño original. El microscopio de campo oscuro básicamente es una modificación del de campo claro. Aquí, en este, a diferencia del anterior, se produce una imagen iluminada del objeto sobre un fondo oscuro. Esto blanco que estamos observando acá, que tiene esa forma alargada como que fuera un resortillo, un resorte, es el microorganismo. Fíjense bien, es lo que estamos diciendo allá, que la imagen se observa iluminada, pero el fondo de esa imagen es oscura, y esa imagen se forma debido al uso de un filtro especial, que es el que tenemos acá. Este tipo de microscopio se emplea para la visualización de organismos vivos en preparaciones sin teñir. En preparaciones sin teñir. El microscopio de contraste de fase también es una modificación del de campo claro. Utiliza unos filtros especiales y utiliza básicamente lo que es condensadores, y ustedes van a entender cuando vean el primer laboratorio que es un condensador que permite aumentar, como el nombre lo dice, el contraste entre las estructuras intracelulares que tienen ligeras diferencias en el índice de refracción. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta animación donde estamos observando la periferia de la célula viva, pero ven en el interior se logran observar con detalle algunas estructuras que tiene esa célula. Básicamente podría ser el núcleo u otro tipo de elementos. O aquí tenemos una fotografía donde observamos en el interior con mayor detalle algunas estructuras de esa imagen, de ese microorganismo que estamos observando. Y también se emplea básicamente para observar células vivas sin teñir. Ya van a entender a qué me refiero lo de teñir y no teñir. Y el último tipo de microscopio compuesto es el de fluorescencia. Utiliza una fuente de luz intensa, mucho más intensa que los 3 tipos de microscopios anteriores. Básicamente emplea lo que es, los primeros microscopios de fluorescencia empleaban lo que eran lámparas de mercurio, ¿verdad? Que producía lo que era un tipo de luz ultravioleta que era filtrada por cierto tipo de lentes y permitía la observación de las estructuras que se observan. Pero además, con este tipo de microscopios se tienen que emplear
sustancias colorantes especiales, como por ejemplo la auramina, que al incidir en las estructuras teñidas con auramina, ¿qué es lo que va a ocurrir? La fuente de luz, la luz ultravioleta, va a permitir que la estructura coloreada florezca, es decir, emite una luz como la que estamos observando acá, que se emita una fluorescencia. También en algunos casos se pueden emplear colorantes llamados fluorocromos, como por ejemplo uno llamado rodamina u otro llamado fluoresceína, y este tipo de microscopio es muy importante porque se puede emplear para técnicas inmunológicas, pero esa es una técnica muy aparte de lo que vamos a describir en esta oportunidad. Aquí tenemos el microscopio. Y por último, del tipo de microscopio, tenemos los microscopios electrónicos. Estos son los que tienen un poder de magnificación mayor. Si vimos nosotros que el de campo claro tenía un poder de magnificación de hasta 1000 veces el tamaño original, estas pueden incrementar el tamaño hasta 1.000.000 de veces. Pero este tipo de microscopio utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para visualizar las estructuras que queremos identificar en ese microscopio. Además, utiliza lentes especiales. No utiliza lentes de vidrio, no utiliza lentes de otro tipo de material, sino que utiliza lentes electromagnéticos. Y otra cosa también, la muestra debe estar muerta y deshidratada para ser visualizada con este tipo de microscopio. Y la muestra no se puede observar directamente con el ojo, sino que se tiene que observar mediante una pantalla. Y aquí es lo que nosotros tenemos. Este tubo que vemos acá es básicamente el microscopio electrónico. Fíjense bien que tiene bastantes tipos de lentes, contiene lo que es la muestra, y la muestra, al ser incidida por los electrones, la muestra es reconstruida, ¿verdad?, en una pantalla, y así se forma lo que es la imagen. Básicamente esto es uno de los microscopios que el uso para clínica aquí en nuestro medio no es tan extendido, porque además de que los microscopios electrónicos son muy caros, ¿verdad? Pero hemos visto lo que es microscopio. Pero para poder utilizar los microscopios es necesario que se empleen diversas técnicas para estudios microscópicos, porque no es solo que ya está la muestra y ya la vamos a ver. ¿Qué es lo que se emplea para utilizar los microscopios? Bueno, o qué tipo de preparaciones se hacen para estudiar los microorganismos. Los microorganismos se pueden estudiar realizando montajes al fresco. ¿A qué me refiero con montaje al fresco? Que se observe la muestra directamente sin ningún proceso, ¿verdad? Sino que la muestra se puede colocar directamente en una lámina de vidrio que nosotros llamaríamos portaobjeto, ¿verdad? Se cubre con otra lámina que se llama laminilla y se puede observar directamente al microscopio, ¿verdad? Se pueden emplear también medios de suspensión para hacer este tipo de preparaciones. Y ustedes van a utilizar en los laboratorios, por ejemplo, medios como solución salina, como solución de Lugol. Se pueden emplear preparaciones con otro tipo de medios líquidos para visualizar. ¿Y cuál es la utilidad de los montajes al fresco? Son varias, ¿verdad? Con los montajes al fresco se pueden identificar microorganismos. Aquí esto que estamos viendo acá, esto y eso, son microorganismos. Es un parásito, no les voy a decir cuál es porque no es el objetivo, ¿verdad? Se puede también emplear los montajes al fresco, y no sé si tiene el sonido esto, se me olvidó visualizarlo, para ver movimiento, ¿verdad? Para ver movimiento. Este sí tiene sonido, ahí me van a disculpar. Para ver movimiento, y al visualizar o identificar el movimiento, ¿verdad?, se puede decir qué microorganismo es, ¿verdad? También se puede utilizar los montajes al fresco solo para ver que ahí hay algo, ¿verdad?, que hay un microorganismo. Pero a veces para realizar una identificación más específica es necesario que se realicen tinciones a partir de las muestras, ¿verdad? Tinciones a partir de las muestras, y ustedes en el laboratorio van a realizar algunas tinciones. Las tinciones son básicamente de dos tipos en general.
Tinciones simples y tinciones compuestas. Las tinciones simples, como su nombre lo dice, utilizan un solo colorante. Generalmente utiliza colorantes de tipo básico y el más utilizado es el azul de metileno, ¿verdad? Y este tipo de tinciones, la principal utilidad que tienen es que son tinciones morfológicas. Solo me pueden decir, la forma del microorganismo. La forma del microorganismo. Aquí tenemos un microorganismo que, si ustedes se fijan, es alargado. Aquí tenemos otros microorganismos que, si ustedes se fijan, son puntiformes o esféricos y solo me dicen eso, ¿verdad? Pero tenemos las tinciones compuestas, que a diferencia de las simples, como la del azul de metileno, estas se emplean más de un colorante. ¿Y cuál es la utilidad de él? Estas sí son las más empleadas. Además de que nos dicen forma, es decir, además de que sean tinciones morfológicas, algunas de estas tinciones compuestas se pueden considerar también taxonómicas. Es decir, nos pueden dividir a los grupos de microorganismos. Y la más empleada en el área de bacteriología, porque les traigo algunos ejemplos, es la llamada tinción de Gram, que fue denominada así por los que lo inventaron, por los señores de apellidos Christian y Gram, y fue ideada en 1884. Todavía se mantiene en uso esta, ya que nos divide a las bacterias en dos grandes grupos taxonómicos. Nos divide a las bacterias en Gram positivos y Gram negativos. Aquí los tenemos. Y cuando vean las clases de estructura bacteriana, van a conocer ustedes a qué me refiero yo cuando dicen Gram positivos y Gram negativos. Pero vean ustedes que hay una diferencia en cuanto a cómo se tiñen uno y otro, porque hay unos morados y hay unos rosados, ¿verdad? Tenemos otra tinción que también es muy utilizada en el laboratorio, pero también es para bacterias, como es la tinción de Ziehl-Neelsen, que fue creada en 1882 por investigadores de esos apellidos y se emplea rutinariamente para el estudio del agente de la tuberculosis. Vean ustedes acá, todo esto, estructuras alargadas que se observan de color rojo, son bacilos. Bueno, ya más adelante les voy a mencionar eso. Son bacilos de la tuberculosis, ¿verdad? Pero no solo para bacterias hay tinciones hay otras tinciones, como por ejemplo para teñir estructuras que le sirven al microorganismo para moverse, como lo son flagelos. También otras estructuras microbianas que se denominan esporas y otras estructuras microbianas que se denominan cápsulas. Es decir, hay tinciones para cada uno de esos elementos. También hay tinciones para otro grupo de microorganismos, no solo para bacterias. Aquí hay una tinción, estas tres, y este también, son parásitos, para que vean que hay tinciones para parásitos. Aquí tenemos estos dos que son hongos, es decir, dependiendo del tipo de microorganismo que se quiere investigar, así es la tinción que nosotros tenemos que emplear, ¿verdad? Pero esto solo lo traigo a cuenta para eso. Pero también mencioné que el tercer periodo de la historia de la microbiología es cuando se lograron cultivar los microorganismos, ¿verdad? Porque el primero era especulativo, el segundo cuando se descubrieron por los microscopios y el tercero cuando se lograron cultivar los microorganismos. Y para ello se tuvieron que hacer muchas investigaciones, se tuvieron que emplear diversos experimentos y se idearon lo que nosotros conocemos como medios de cultivo. ¿Y qué vendría siendo un medio de cultivo? Un medio de cultivo es aquel elemento que contiene todo lo necesario para obtener in vitro, es decir, bajo condiciones de laboratorio, la reproducción de microorganismos. Y en general, los medios de cultivo contienen nutrientes, pueden contener diversos factores de crecimiento que le favorecen el crecimiento del microorganismo en condiciones de laboratorio, pueden contener extractos como por ejemplo extractos de tejido, extracto de hígado, pueden contener lo que es por ejemplo pectona, contienen también agentes reductores de oxígeno, si el microorganismo no requiere oxígeno para crecer. También pueden contener elementos selectivos, es decir, que seleccione el microorganismo que intentamos aislar en esas condiciones. Contiene también
sistemas amortiguadores, es decir, que mantienen el pH del medio para favorecer la replicación del microorganismo en condiciones de laboratorio, y hay algunos medios de cultivo que contienen lo que son indicadores de pH, ¿verdad? Que vamos a ver por qué es importante eso. Vean ustedes que un medio de cultivo puede contener una gran gama de elementos, y dependiendo de lo que contenga, así los podríamos clasificar también. ¿Cómo clasificamos los medios de cultivo? Bueno, hay varias clasificaciones. La primera de ellas, que es la más elemental, lo podemos clasificar de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, tenemos medios de cultivo sintéticos, que son aquellos en los cuales se conoce con exactitud su composición química, ¿verdad? Que son la mayor parte de los medios de cultivo de tipo comercial que nosotros conocemos. Tenemos también los medios de cultivo naturales, de los cuales no se conoce con exactitud qué tiene y cuánto tiene, que estos se obtienen, por ejemplo, de fabricar o elaborar medios de cultivo a partir de leche, a partir de extractos de papa, a partir de extractos de almidón incluso, pero no se sabe con exactitud qué contiene y cuánto contiene. También podemos clasificar los medios de cultivo de acuerdo a su consistencia. Y la consistencia me refiero a lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la clasificación de medios líquidos, semisólidos y sólidos. ¿Y a qué se debe que unos sean líquidos, otros sean semisólidos y otros sean sólidos? A que el medio de cultivo se le puede añadir un agente endurecedor, ¿verdad? Un agente solidificante. Y el principal agente solidificante que se emplea en los medios de cultivo se denomina agar. Y el agar es un extracto que se obtiene de polisacárido de algas marinas, y eso lo van a ver ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Se obtiene de algas marinas, aunque existen otros agentes solidificantes, ¿verdad? Pero el principal es el agar. Los medios líquidos, ustedes los van a conocer también con el nombre de caldos, ¿verdad? Y en ellos la replicación del microorganismo se observa, por la formación de turbidez. El medio se observa turbio. En los medios sólidos que contienen agar, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo se observa el crecimiento del microorganismo? Por la formación de esto que nosotros vamos a conocer con el nombre de colonias de microorganismos. Y en los medios semisólidos, la evidencia del crecimiento depende del medio sólido. Aquí tenemos que hay cierto grado de turbidez en ese medio. Es un medio semisólido que ustedes van a conocer en el laboratorio también. Y por su composición, quizás es la clasificación más amplia que existe. Por su composición tenemos los medios simples, que contienen solo lo estrictamente necesario para obtener la replicación del microorganismo en condiciones de laboratorio. No contiene elementos muy especiales, y quizás el principal ejemplo de este tipo de medios simples es el llamado agar nutritivo, ¿verdad? En el laboratorio van a conocer también otro, y esto grábenselo, que se llama el agar de tripticasa soya, que lo conocen también con las siglas TSA. Cuando tengan su manual lo van a buscar y van a ver que ese es un medio de lo más simple que puede haber también. Tenemos también los medios enriquecidos, que además de tener una base simple, se le puede añadir otros elementos como albúmina, se le puede agregar otros elementos como por ejemplo sangre, en el agar sangre, que básicamente emplean ese elemento adicional como un factor de crecimiento para el microorganismo. Hay ciertos microorganismos que necesitan de los elementos que le proporciona, por ejemplo, en este caso la sangre, para poder crecer en condiciones de laboratorio. Tenemos también los medios selectivos. ¿Qué es un medio selectivo? Es aquel que lleva ciertos elementos que permiten el crecimiento de un tipo de microorganismo, pero impide el crecimiento de otros. Y uno de los ejemplos es el llamado caldo de bilis brillante. Tenemos los medios diferenciales, que como su nombre lo dice, establece diferencia entre los microorganismos, pero según alguna actividad fisiológica
que se lleve a cabo en él, y dependiendo de la actividad fisiológica, así es el microorganismo. Y uno de los ejemplos es un caldo que lleva triptófano, y vamos a ver una diapositiva por ahí. Tenemos una combinación de estas dos categorías, el medio selectivo diferencial, y el principal medio selectivo diferencial que ustedes van a conocer es el llamado agar McConkey, ¿verdad? El cual es selectivo porque impide el crecimiento de microorganismos, como ya mencionamos, se los voy a decir ahora, gram positivos, pero permite el crecimiento de gram negativos, ¿verdad? Y es diferencial porque diferencia entre los microorganismos que crecen a él, y esa diferenciación la hace con base a un sustrato que tiene, con base a un azúcar que tiene, y ya vamos a ver la diapositiva por ahí. Y tenemos los medios de enriquecimiento, en los cuales llevan ciertos compuestos que permiten el crecimiento de aquellos microorganismos que se pueden encontrar en baja concentración en la muestra clínica. Y el principal medio de enriquecimiento que se conoce es el agua peptonada alcalina, que permite el crecimiento del agente causal del cólera. Aunque hay más, yo ahora les traigo algunos ejemplos. Aquí tenemos el caldo de Billy brillante, ¿verdad? Aquí tenemos el agar sangre, que si ustedes se fijan, donde hay crecimiento, se observa una característica particular, ¿verdad? Y esto permite también identificar los microorganismos. Y aquí tenemos lo que es el agar McConkey. Aquí hay un tipo de microorganismo y aquí hay otro. Y la diferencia es con base a si utiliza o no utiliza el sustrato principal, que es la lactosa. ¿Y cómo sé que lo utilizó o no lo utilizó? Porque el microorganismo que utiliza la lactosa produce ácido en ese medio, y al producir ácido cambia el pH del medio, y ese cambio de pH es identificado por un compuesto que lleva el medio de cultivo, que les dije yo que pueden tener, que es un indicador de pH, ¿verdad? Y aquí tenemos un medio diferencial, un caldo de triptófano, que me evidencia que este microorganismo sí produce este elemento a partir del triptófano y este no. Pero esto lo van a conocer en el laboratorio. Hemos hablado de microorganismos y solo vamos a hablar genéricamente de las principales características de los grupos de microorganismos y agentes infecciosos. ¿Qué microorganismos o agentes infecciosos nos vamos a encontrar? En primer lugar, van a escuchar hablar de bacterias. Las bacterias generalmente son microorganismos de tipo procariota. Son procariotas, ya les dije yo que es ser procariota. Tienen una pared celular compleja. Ustedes van a conocerlo cuando vean lo que es ese tema, ¿verdad? Y tienen un tamaño bien variado que puede ir desde 1 a 20 micras, pero son microscópicos. Las formas básicas son 3. Formas esféricas, las tenemos acá, que se conocen como cocos. No van a decir que al microscopio que están observando puntitos. Son cocos. Formas alargadas o en forma de bastón, que se denominan bacilos. Y formas en espiral, que dependiendo de cómo es la espiral, pueden recibir el nombre de espirillus o espiroquetas. Y esas son las 3 formas básicas. ¿Existen más? Sí. Pero les menciono la forma básica porque se pueden disponer en pares, se pueden disponer en cadena, etcétera, etcétera, y dependiendo de su disposición, así reciben el nombre. Y la mayor parte de las bacterias se aíslan en medios de cultivo sintéticos. Es decir, pueden crecer bajo condiciones de laboratorio, aunque hay sus excepciones, y eso depende de las características especiales que puede tener cada tipo de microorganismo. Los hongos es otro grupo de microorganismos, ¿verdad? Pero los hongos, a diferencia de las bacterias, son eucariotas. Son eucariotas y presentan formas muy complejas a diferencia de las bacterias. Y los hongos pueden ser unicelulares, y los unicelulares que reciben el nombre básico de levaduras, y pueden ser pluricelulares, que producen estos elementos alargados o filamentos y producen este tipo de colonia filamentosa.
O una propiedad que tienen los hongos que los diferencia de la mayor parte de grupos de microorganismos es que pueden presentar la propiedad de dimorfismo. Algunos hongos, no todos, pueden presentar la propiedad de dimorfismo. ¿Y a qué se refiere eso? Que el mismo hongo, cuando les cambiamos las condiciones de temperatura y las condiciones de nutrimiento fisiológica, el mismo hongo puede presentar o la forma de levadura o la forma filamentosa, ¿verdad? El mismo hongo por cambios de temperatura o cambios en el medio de cultivo también. Y algo también muy importante es que no son tan exigentes para crecer. Ustedes habrán visto a veces en las casas, en las paredes, que crece lo que nosotros llamamos a veces como moho, o a veces en las tortillas habrán visto que crece a veces unas colonias un poco peluditas o de color café o anaranjado, o en el pan a veces se ponen unas manchas puntiformes de color oscuro. Eso es hongo. O sea, el hongo no requiere la mayor parte de veces de medios de cultivo muy especiales. Y los parásitos, mal llamado la categoría así, porque parásitos se tendría que sobreentender como un organismo que ocasiona daño, ¿verdad? Y un organismo que ocasiona daño pueden ser todos los microorganismos, pero la parasitología se encarga del estudio de lo que son los protozoarios, que son elementos unicelulares, y los metazoarios, que son pluricelulares. Estos son los organismos que tienen mayor complejidad, ¿verdad? Aquí tenemos unos unicelulares que son microscópicos, ¿verdad? Y los pluricelulares, o llamados también metazoarios, generalmente se pueden ser algunos de ellos macroscópicos y los podríamos observar a simple vista. Aquí tenemos lombrices, aquí tenemos otro tipo de gusanos, como nosotros los conocemos, etc. El tamaño puede ser variable, que puede ir desde algunas micras, y algunos pueden tener tamaños desde centímetros, y hay algunos que pueden medir hasta metros, ¿verdad? Pero se estudian dentro de la microbiología. Y los ciclos de vida son sumamente complejos, porque pueden necesitar de uno o más individuos para desarrollarse en su totalidad. Los virus no los consideraríamos así como un grupo de microorganismos, sino que como partículas infecciosas. Estas son las partículas infecciosas de mayor tamaño que pueden invadir a lo que es el ser humano, y a diferencia de los tres grupos anteriores que pueden tener ambos ácidos nucleicos, los virus pueden ser o ARN o ADN, pero no tienen ambos ácidos nucleicos a la vez, o son uno o son otros. Y algo también que los diferencia de los grupos anteriores es que necesariamente tienen que vivir en el interior de células vivas, porque si no se mueren ellos, no se pueden replicar. Son intercelulares obligados, y al ser intercelulares obligados durante su ciclo replicativo o de multiplicación, pueden destruir o no la célula infectada, y esas son diferencias entre cada uno de los virus también. Y para obtenerlos bajo condiciones de laboratorio, que es mucho más difícil, porque no crecen en medios sintéticos, no crecen en medios naturales, sino que si los queremos obtener en laboratorio tenemos que recurrir a cultivos celulares, de líneas celulares especiales. Y los priones, que fueron descritos en 1982, se pensaban que eran virus, y por eso en algunos casos se les conocía como virus lentos no convencionales, porque tenían muchas diferencias. Y se logró determinar que básicamente, o definir, que los priones son partículas proteináceas de naturaleza proteica que son infecciosas y ocasionan enfermedades neurodegenerativas que son transmisibles, pero muy raras, y afectan principalmente, como su nombre lo menciona, al sistema nervioso central, ocasionando lo que son encefalopatías espongiformes, y algo que los caracteriza es que no tienen ácido nucleico, ¿verdad? No tienen ácido nucleico, lo cual lo hace muy resistentes a todos los agentes antimicrobianos que puedan existir, y que por su ciclo replicativo, que es muy lento, no desencadena una respuesta inmunológica muy evidente, y por lo tanto el individuo puede andar por muchos años padeciendo de una infección por priones y no darse cuenta. Los priones pueden afectar tanto humanos como animales. No sé si ustedes habrán oído alguna vez, por ejemplo, del síndrome de las vacas locas. Eso es ocasionado por un prión. Y en el humano hay otras enfermedades muy raras que pueden ser
bueno, hay alguna enfermedad muy rara que es exclusivamente de poblaciones de las tribus de Papúa Nueva Guinea, o sea, no es de extensión cosmopolita, sino que tiene que ver básicamente con las condiciones y las tradiciones que tienen cada uno de esos pueblos. Y para terminar, y esto es más corto, ya va a venir el otro profesor, la inmunología, ¿verdad? La historia de la inmunología. ¿Por qué se asocia aquí? Porque la respuesta inmune, como ustedes la van a ver más adelante, se asocia con la presencia de microorganismos. Pero ¿cómo comenzó esto? Los primeros indicios o escritos que hay y que dieron pauta para el inicio de la inmunología fueron las observaciones de este señor, Tucídides, ¿verdad? Ese griego Tucídides, que hizo una serie de libros y compaginó todo lo que ocurría durante estas guerras, la guerra del Peloponeso, que enfrentó a lo que es las poblaciones de Atenas y de Esparta. Aparecía película, ¿verdad? Y de Esparta. Y lo que él describió en esos libros, la parte que nos interesa, es que él observó de que había una gran mortandad entre los individuos, entre los soldados, ¿verdad? Y las que describió básicamente, o podría ser casos de peste bubónica, podría ser también casos de viruela o de una enfermedad que se llama tifus. Pero no, fue una descripción bien vaga, pero lo importante es lo siguiente. Se hizo una observación de que las personas que caían enfermas solo eran atendidos por aquellos individuos que habían padecido de la enfermedad y habían sanado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se observó que esas personas ya no volvían a padecer la enfermedad. Por eso esas personas que habían padecido la enfermedad y habían sanado, se encargaban del cuidado de los nuevos enfermos, porque no había riesgo de que hubiesen otros enfermos más, ¿verdad? Y esto fue el inicio de lo que es la inmunología. ¿Por qué razón? Porque inmunidad significa resistencia al padecimiento de, ¿verdad? Pero también hubo otros filósofos, otros escritores, como por ejemplo Hipócrates, que él dijo de que las enfermedades estaban condicionadas al clima, al agua, a la tierra, a la comida, pero importante es que también él correlacionó que las enfermedades sucedían por las condiciones de vida de la población. Y eso es también importante, porque aquellas personas desnutridas, las personas ancianas, fácilmente eran presas de las enfermedades y morían. En cambio, un individuo joven era mucho más resistente, es decir, presentaba resistencia a padecer las enfermedades. Y los chinos, y eso lo quedó también por escrito, hace casi un poco más de 2000 años, en el siglo XI antes de Cristo, ¿verdad? Ellos practicaban algo. En esa época era muy frecuente lo que se conocían entonces como viruela, ¿verdad? Ustedes lo más que han conocido de viruela es lo que hace poco, lo de la viruela del mono, ¿verdad? Pero antes existía una enfermedad llamada viruela que era altamente mortal, ¿verdad? Pero ellos observaban de que el polvo de las lesiones, es decir, las escaras de aquellos individuos que habían padecido las enfermedades, la aplicaban a personas sanas. Y esa era una forma de proteger a las poblaciones que no le había dado viruela. Y eso quedó por escrito. ¿Y por qué es importante esto? Por lo siguiente. Porque esa práctica que hacían los chinos fue adaptada por poblaciones del Medio Oriente. Los persas y los individuos que vivían en Turquía continuaban haciendo esa práctica legendaria. Había casos de viruela, lo primero que hacía que cuando se secaban las lesiones, las iban a raspar y ese polvo que salía de las lesiones eran aplicadas a personas que no les había dado la viruela. Y en esa forma protegían a esos individuos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante eso? Porque allá por el año 1721, esa señora que vemos por ahí, Lady Marie Montagu, que era la esposa de un diplomático de Inglaterra que estaba radicado en lo que es Turquía, observó esa práctica y vio que sí había cierto grado de protección. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidió que le aplicaran ese tratamiento a uno de sus hijos.
y tuvo éxito cuando sucedió una oleada de viruela. No le dio viruela a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo después? Le escribió a sus amistades en Inglaterra, ¿verdad? Y al regreso en Inglaterra pidió que le practicaran el mismo sistema a sus otros hijos. Y así se fue extendiendo empíricamente una forma de protección. Pero, ese procedimiento tenía sus desventajas. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas que recibían ese tratamiento enfermaban, ¿verdad? O sea, no protegía a todos. Y a veces las lesiones que raspaban no era viruela, sino que eran otras enfermedades. Podía ser sífilis, podría ser lepra. O sea, tenía sus inconvenientes, ¿verdad? Pero posteriormente, casi 70 años después, vino otro señor, Edward Jenner, que observó algo también, una práctica que tenían los campesinos y ganaderos de la época, ¿verdad? Él observó que aquellas personas que padecían, que se encargaban de ordeñar las vacas padecían una enfermedad similar a la viruela en el humano, pero se denominaba vaccinia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurría? Los que ordeñaban las vacas y tenían contacto con las ubres que tenían lesiones, ¿verdad? Les salían lesiones en su mano y padecían una enfermedad de tipo benigna. Es decir, solo les salían esas lesiones y se curaban. Y cuando venían las epidemias de viruela, no les pasaba nada. Y él hizo esas observaciones y comenzó a idear qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Raspaba las lesiones de los que se encargaban de ordeñar y ese material purulento lo inyectaba a otras personas, ¿verdad? Y esa fue una manera de proteger contra la viruela humana y ese proceso se le denominó variolización, porque el agente causal de la vaccina era el virus de la variola. Y por esa práctica, que ya fue un poco más cuidadosa, ¿verdad?, se obtuvo que siglos después, en el año de 1977, el último caso de viruela en el humano. Y en el año de 1980, la OMS declaró erradicada la viruela a nivel mundial. Aquí tenemos un grabado de la época donde Jenner le está aplicando material purulento a un niño y así comenzó a proteger. Los que no conocían viruela, aquí tenemos uno de los últimos casos de viruela en un niño de África, que daba lesiones sumamente deformantes, pero no solo era afección a nivel superficial, sino que también a nivel interno afectaba por humanos y otros órganos, y eso es lo que traía la mortalidad. Y aquí tenemos la hoja de la revista de la OMS, donde declaraba que la viruela estaba muerta, y ese fue el enunciado de la revista de 1980. Pero también vino Pasteur, que ya lo vimos anteriormente. Tengo todavía como 4 minutos con Pasteur. ¿Qué fue lo que hizo Pasteur? Ustedes van a ver, ¿verdad?, que los microorganismos tienen capacidad para ocasionar enfermedad y desarrollar la enfermedad en su totalidad. Pero él, por ciertos experimentos que hizo, logró bajarle esa capacidad que tienen los microorganismos para producir la enfermedad y comenzó a fabricar ciertos preparados biológicos que denominó vacuna en honor a Jenner. Él atenuó la virulencia, es decir, la capacidad de producir la enfermedad en el agente causal del cólera aviar, en el de la rabia y en el de los cuadros que ocasiona el anthrax. Y aquí solo les dejo este esquema para que vean qué fue lo que hizo. Pero el de la rabia fue un hito en la historia de la inmunización, es decir, de la vacunación. Porque el primer caso, y aquí está un grabado en madera, este niño, Joseph Mister, fue el primer paciente vacunado contra la rabia exitosamente. Y fue por los procedimientos que hizo Pasteur. Y aquí en la última diapositiva tenemos, por ejemplo, ese señor ruso, Elish Meshnikov, que estudió lo que es los procesos, y esto lo van a escuchar ustedes hablar cuando vean el componente de inmunología, de la fagocitosis, y sentó las bases para el estudio de la llamada inmunidad celular en el año 1906. Y Robert Koch, que ya lo mencionamos anteriormente, que descubrió el agente causal de la tuberculosis, también sentó las bases para el estudio de la inmunidad que producen nuestras propias células, haciendo observaciones en tejidos
de pacientes tuberculosos. Bien, gracias.